Bienvenidos a Electrotecnia. Ahora continuamos con el tema de intensidad de corriente o corriente eléctrica, pero en el ámbito de la medición. Nos dice que la corriente eléctrica se mide con un equipo llamado amperímetro, que se conecta, aquí algo importante de recalcar, en serie con el conductor cuya corriente se quiere medir. Importante este detalle de medir en serie porque estamos midiendo corriente, intensidad de corriente. Como vemos en el gráfico, un circuito normal de una batería y una lamparita, si queremos medir la corriente que pasa por este circuito, lo que debemos hacer es abrir el circuito y colocar en serie el amperímetro. Y ahí vamos a poder medir la corriente que está circulando por el sistema, por el circuito, con el siguiente diagrama. Este diagrama lo que nos pide en principio es, tenemos 4 resistencias en una configuración mixta. Nos pide cuánto es la corriente que circula por cada una de las resistencias. Cuál es la corriente que pasa por R1, cuál es la corriente de R2, R3 y cuál es la corriente R4. A continuación vamos a ir viendo ahora lo que es la resistencia eléctrica. En este caso nos dice que la resistencia eléctrica es la dificultad que opone un cuerpo a la circulación de corriente eléctrica. Se representa con la letra R y a la inversa de la resistencia se le denomina conductancia. Si la resistencia es la dificultad que opone un cuerpo, la conductancia se puede decir como la facilidad para que la corriente circule, porque es el inverso, es, entre comillas, como el opuesto. Entonces, la conductancia es el inverso de la resistencia y se representa con la letra G. En este caso, la unidad de la resistencia es el ohmio y se representa con el omega, con este símbolo. Luego también se utiliza mucho lo que es el mega ohmio y el kilo ohmio, los múltiplos. Y tenemos una relación que nos dice que 1000 ohmios es igual a 1 kilo ohmio y a su vez 0,001 mega ohmio. Así también, la conductancia se mide en Siemens. La resistencia es en ohmio y la conductancia es en Siemens. Y recuerde que el Siemens o la conductancia es el inverso de la resistencia. Si usted tiene un ohmio y le saca el inverso, 1 dividido para 1 es 1. Le queda un Siemens. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta formulita. Esta es una nueva propiedad de los conductores que así también se la mide y es un dato importante para nosotros como eléctricos. En este caso, la conductancia, la facilidad con la que puede circular la corriente eléctrica, ya que es el opuesto de la resistencia. Nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del cable, como les explicaba, mientras más largo el cable es más resistencia, y también es inversamente proporcional a la sección. Quiere decir que mientras más pequeñito es el conductor, más resistencia presenta. Y también la resistencia obviamente va a depender del tipo de material y de la temperatura del material. Para esto nos da una primera fórmula para calcular la resistencia de un conductor en función de la longitud del conductor o la longitud del cable, la sección del conductor y el coeficiente de resistividad del conductor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la resistencia que presenta, ejemplo, el cobre, a la que presenta la plata, el aluminio y otros tipos de materiales conductores. Entonces, con esta formulita donde nos explica que está en función del coeficiente, la longitud y la sección, vamos a proceder a realizar otros ejercicios de aplicación. Traemos la fórmula, tenemos aquí cada uno de los datos y ojo, importante, no se olvide de las unidades, en este caso ohmios, metros la longitud, la sección en milímetros cuadrados y el coeficiente que viene dado en ohmios, milímetros cuadrados sobre metros. Presentamos el primer problema, que nos dice calcular la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de 200 metros de longitud de 4 milímetros de diámetro y resistividad, que es el coeficiente, de 0,018 ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Pasamos a la pizarra, mostramos aquí, regálenme un segundito, el ejercicio, y podemos anotar los valores. En este caso, ¿qué nos dice? Calcular la resistencia. No tengo la resistencia.
De un conductor que tiene una longitud de ¿cuánto? 200 metros. Me dice que tiene un diámetro, ojo ahí, diámetro de 4 milímetros el conductor y una constante, una resistividad. Este símbolo se llama ρ, por si acaso, esta que parece una P, esto se llama ρ, que es igual a 0,018 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Ya tenemos ahí los datos, podemos quitar la diapositiva. Y ahora, algo importante. ¿Qué datos me da? Voy a anotar la fórmula. Vamos a ponerla por aquí abajo. Me dice que resistencia es igual al coeficiente de ρ por la longitud L dividido para la sección S. Veamos, ¿qué datos ya me da el problema? Primero, ya tengo el coeficiente, perfecto. Ya tengo la longitud, perfecto. Pregunto, ¿me da la sección? No nos da la sección, pero recuerde que la sección del conductor es el área del conductor. ¿Y qué parámetros nos da? Adicional el ejercicio. El diámetro. ¿El diámetro de qué? En este caso es el diámetro del conductor. Y la pregunta, bueno, primero, recuerde, la sección es igual o se puede llamar el área del conductor. Y pregunto, ¿qué figura se forma con este conductor? Tenemos que hallar el área del círculo. ¿Usted recuerda cómo se hallaba el área del círculo? Recuerde que el área del círculo se la hallaba multiplicando pi por el radio al cuadrado. Esa era, o ese es, el área del círculo. Un detalle importante, nos da el diámetro. Pero yo cómo relaciono el diámetro con el radio. Recuerde que el diámetro es la medida total de extremo a extremo del círculo, mientras que el radio solo es desde el centro hacia un lado. Quiere decir que el radio, ¿a qué es igual? A la mitad del diámetro. El radio es igual a la mitad del diámetro. Entonces, como tengo 4 milímetros, nuestro radio para este ejercicio es 2 milímetros. Y ahora sí ya puedo sacar la sección S. Recuerde que esto es igual al área. Y esto es igual a pi por radio, que es 2, elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta sección del conductor? Aquí la constante pi vale 3.1416 por 2 al cuadrado. Aquí es muy importante la configuración de la calculadora. 12.56, vamos a poner aquí 12.56. Ojo, estábamos en milímetros. Como es al cuadrado, sería milímetros cuadrados. Tenemos ya la sección del conductor en milímetros cuadrados, eso es lo que nos pedía la fórmula. Tenemos ya la longitud en metros, eso es lo que nos pide la fórmula. Y ahora sí podemos proceder a reemplazar valores. Vamos a reemplazar en la fórmula y nos dice que la resistencia es igual a la constante 0,018, arriba la longitud que es 200 metros y abajo la sección en milímetros cuadrados que es 12,56. ¿Cuánto es la resistencia de este conductor de 200 metros de 4 milímetros de radio que tiene esta constante dieléctrica o de resistividad? ¿Cuánto nos da esa resistencia? Nos da una resistencia igual a 0,28 ohmios. Confirmemos con la diapositiva. En este caso, la sección, obviamente, sacamos el radio, multiplicamos pi por radio al cuadrado, 12,56, perfecto. Y aplicando la fórmula, efectivamente, 0,286 ohmios. Un segundo problema nos dice que la longitud de hilo de nicrón. El hilo de nicrón es un material muy empleado en la parte eléctrica, ya que es un material que aguanta muy altas temperaturas y puede ponerse incluso al rojo vivo. Entonces tenemos que la longitud del hilo de nicrón es necesaria si su diámetro es 0,4 y su resistividad 1.1 para que obtenga una resistencia eléctrica de 100 ohmios. En este caso, lo que nos pide es con cuánto alambre de hilo de nicrón yo puedo obtener 100 ohmios si tiene un diámetro de 0,4. Pasemos a la pizarra,
mostramos acá el ejercicio y ponemos los datos, ¿no? En este caso, me dice, ¿qué longitud de hilo de nicrón, por ende no tengo longitud, se debe utilizar si su diámetro, nuevamente me dan el diámetro, ojo ahí, de 0,4 milímetros y tiene una constante de resistividad de 1.1 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro para obtener una resistencia de 100 ohmios? En este caso, quiero obtener con este diámetro de hilo de nicrón 100 ohmios. La pregunta es, ¿cuánto alambre debo utilizar? ¿O cuán largo debe de ser este conductor? Ya tenemos los datos, quitamos la diapositiva y podemos proceder a trabajar. Primero la fórmula, recuerde, resistencia es igual a la constante por longitud sobre sección. En este caso yo quiero hallar longitud, vamos a despejarla. La sección está dividiendo, pasa a multiplicar, me quedaría resistencia por sección es igual a constante por longitud. Y luego esta constante que está multiplicando la paso a dividir y me queda que la longitud, ya cambiando de lado, ojo ahí, es igual a la resistencia por la sección dividido para la constante. Ya tengo resistencia en ohmios, ya tengo constante, pero me dieron el diámetro, no la sección. Y ya sabemos que la sección, en este caso de un conductor que es circular, es igual al área del círculo, pi por radio al cuadrado. Y en este caso ya sé que el radio es igual a la mitad del diámetro. Entonces primero lo que debemos hacer es hallar la mitad del diámetro, en este caso 0,4 dividido para 2. Entonces tenemos que el radio para este ejercicio es 0,2. Ahora sí, multiplicamos 3.1416 por 0,2 al cuadrado. Y vamos a obtener la sección de este conductor. ¿Cuánto nos da esta nueva sección? La sección en este caso nos da 0,1256. Ojo ahí. ¿Qué unidades? Como estamos en milímetros, sería milímetros cuadrados porque es radio al cuadrado. Revisamos ahí por si acaso la operación, ¿eh? Ahora sí, ya tengo la sección, ya tengo todo para poder reemplazar. Vamos a poner aquí una división y voy a decir que la longitud es igual a la resistencia 100 ohmios por la sección 0,1256 dividido para la constante 1,1. ¿Cuánto debe ser la longitud del conductor para que nos dé esos 100 ohmios? En este caso, la longitud del cable debe ser de 11,4181, ¿qué cosa? Metros. Aquí si usted le pone menos decimales, obviamente aquí cambia la longitud. Más o menos 1 o 2 metros. Así que por eso dije, voy a poner 4 decimales. Ahí tenemos la longitud de ese hilo de nicrón para formar 100 ohmios, si es que el diámetro es 0,4. Confirmemos con la diapositiva. Veamos. En este caso, primero, obviamente la sección la saco pi por radio al cuadrado, 0,1256. Despejo la fórmula y aplicando los valores, efectivamente, 11,418 ohmios. Siguiente problema. Para fabricar, y ojo aquí, para fabricar una resistencia de 100 ohmios, se ha utilizado un alambre de 120 metros de longitud y 0,5 milímetros cuadrados de sección. La pregunta es, ¿cuál es la resistividad? Ya tengo la resistencia, ya tengo la longitud y tengo la sección. Me preguntan, ¿cuál es ese coeficiente de este material? Vamos a pasar a la pizarra. Para fabricar una resistencia de 100 ohmios, se utilizó un alambre de longitud de 120 metros y una sección de 0,5 milímetros cuadrados. La pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de resistividad de este material? No me da el coeficiente, obviamente eso nos pide encontrar el ejercicio. Ahí ya tenemos, quitamos la diapositiva y podemos proceder a trabajar. En este caso, si usted se fija, ya tenemos resistencia en ohmios, ya tenemos longitud en metros y ya tenemos la sección en milímetros cuadrados. Por ende, ya puedo aplicar la fórmula
directamente, pero debemos de hacer un paso previo. En este caso, despejar el coeficiente ρ. Sería, me dicen, resistencia por longitud, me dice. ¿Seguro? Aquí la sección está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces sería resistencia por sección dividido, esta longitud está multiplicando y pasa a dividir para longitud. Ahí tenemos, repito, esta sección la paso a multiplicar y me queda resistencia por sección es igual a ρ por longitud. Y luego la longitud de multiplicar la paso a dividir y me queda que el coeficiente ρ, o el coeficiente de resistividad, es igual a resistencia por sección dividido para longitud. Ahora ya puedo reemplazar valores y digo que este coeficiente ρ de resistividad es igual a ¿cuánto? A 100 ohmios, que es la resistencia, por 0,5, que es la sección, dividido para 120, que es la longitud. ¿Cuánto es este coeficiente de esta resistencia que se fabricó de 100 ohmios? La unidad del coeficiente ya viene dado por ohmios, milímetros cuadrados, sobre metros. Esa es la unidad. Ahora sí, ¿cuánto es ese coeficiente de resistividad? Nos da un coeficiente de resistividad de 0,4166 ohmios milímetros cuadrados sobre metros. Pasamos rápidamente a la diapositiva y confirmemos el problema. Me dice ρ es igual a S por R sobre L. Ahí simplemente la R y la S se multiplican arriba. Reemplazamos valores, 0,5 por 100 dividido para 120 y efectivamente 0,416 ohmios milímetros cuadrados sobre metros. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.